comunicación, al ser una necesidad para las personas, implica una acción social que se necesita para conocer al mundo y a los demás. Es constante y se da a través de diferentes medios. Por ello es importante destinar un espacio para conocer su definición, tipos y clasificaciones, para comprender su importancia y el efecto que el uso del lenguaje y los gestos puede ocasionar en la comunidad. Como parte importante del proceso, abordaremos el tema del feedback o retroalimentación para destacar las oportunidades que tienen los líderes de modificar las actitudes y conductas de su equipo, lo que se verá reflejado directamente en los resultados de la empresa o institución a corto y mediano plazo. Por lo anterior, la inteligencia emocional no basta. El conocimiento y dominio de las emociones, así como la forma de relacionarse, influye directamente en la calidad de vida de todos los seres humanos. La diferencia radica en ese conjunto de habilidades que ha llamado inteligencia emocional. Una de las definiciones de inteligencia emocional comúnmente aceptadas es la de Goleman, para quien la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestros sentimientos, los sentimientos de los demás, motivarnos y dirigir adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos. Es por ello que la comunicación asertiva sin una inteligencia emocional no es efectiva. Ambas son habilidades sociales que pueden desarrollarse para mejorar la calidad de las relaciones humanas. La inteligencia emocional y la asertividad permiten al ser humano sentirse mejor consigo mismo en su relación con los demás. Ambas constituyen autoafirmaciones que incluyen componentes de tipo ético. La inteligencia emocional y la asertividad facilitan la expresión adecuada de los pensamientos y sentimientos, por lo que favorece la identidad propia. Ambas desarrollan habilidades de conducta y comunicación que facilitan establecer y mantener relaciones interpersonales, en especial a nivel institucional. Por lo tanto, la comunicación es vital para lograr que una institución proyecte una imagen única para sus públicos. Esta inicia desde la identidad que se transmite internamente, la cual debe estar impregnada del ADN de los colaboradores, quienes serán portadores de esos valores o atributos que dicha organización reconoce en sí misma como esenciales. Una adecuada gestión de la identidad supone establecer normas de conducta y actuación de todos y cada uno de los miembros de la organización en un mismo sentido, a una sola voz. La función de comunicación institucional está directamente relacionada con el logro de los objetivos, por lo que será necesaria crear una serie de canales de difusión internos y externos que favorezcan el flujo informativo de la entidad con los agentes que la rodean. Al ser una necesidad para las personas, implica una acción social que se necesita para conocer el mundo y a los demás. Es constante y se da a través de diferentes medios. Por ello, es necesario destinar un espacio para conocer su definición, tipos y clasificación. Como parte importante del proceso, también se tratará el tema del feedback o retroalimentación, para destacar las oportunidades que tienen los líderes de modificar las actitudes y conductas de su equipo, lo que se verá reflejado directamente en los resultados de la empresa o institución a corto y mediano plazo. El feedback y la comunicación efectiva. Las personas, como seres que viven en sociedad, necesitan comunicarse para intercambiar información e ideas que favorezcan la convivencia, además de aprender de ellas mismas y de otros. De aquí la importancia de hacer efectiva esa comunicación para interactuar con los demás, ya que repercute en el desarrollo profesional. La calidad de comunicación tendrá influencia directa en la calidad de relaciones que se generen entre colegas, integrantes de un equipo y miembros de una sociedad, entre otros. ¿Pero qué es comunicación? Multitud de autores han hablado de la comunicación coincidiendo en ideas generales que hacen referencia a un proceso dinámico a través del cual dos o más personas transmiten información e intercambian ideas, vivencias y experiencias. Influye en el comportamiento propio y el de los demás. Además, contribuye a la formación de determinados valores, sentimientos y estados vivenciales. Es una necesidad para las personas, una acción social que se necesita para conocer el mundo y a los demás. Sin advertirlo, la comunicación es constante y se da a través de diferentes medios en los que intervienen elementos que la facilitan o la dificultan, tales como el emisor, receptor, canal o contacto, código, mensaje y contexto, elementos propuestos por Jacobson en 1958.
La comunicación es todo un arte que hay que aprender y ejercitar. Y una comunicación eficiente se dará únicamente desde aquella persona que logra comunicarse bien con ella misma. El fin no es buscar entender lo que se dice, sino entender a la persona. Se conocen dos tipos de comunicación que aplican a todas las formas de intercambio entre las personas. La primera es según el código, que puede ser verbal, teniendo como eje central el lenguaje formal e informal. Este tipo de comunicación es espontáneo y se apoya en el lenguaje gestual. Utiliza la voz como instrumento, lo que ofrece información adicional entre el emisor y el receptor. Se perfecciona con la educación. La otra forma de comunicación es la no verbal, que apoya a la comunicación verbal y utiliza actitudes que favorecen las relaciones interpersonales. Al respecto, Birswell en 1979 indicó que no se ha encontrado ningún gesto o movimiento corporal que pueda considerarse un símbolo universal. Y desde hace mucho tiempo, los psiquiatras han indicado que la forma de moverse de una persona ofrece información sobre su carácter, emociones y reacciones hacia la gente que lo rodea. Este tipo de lenguaje tiene tres componentes. Para el lenguaje que involucra el tono de voz, la entonación y la vocalización. La proxémica, que hace referencia a la distancia o espacio personal. Y la kinestesia, entendida como el estudio de la postura y movimientos corporales, así como la apariencia física. Al mismo tiempo, cumple con dos funciones que son el transmitir confianza y entrar en contacto íntimo con la otra persona, comprender sus necesidades y dar la respuesta adecuada. El otro grupo de comunicación es según la dirección y el sentido. Puede ser unidireccional cuando se produce la comunicación de una sola vía desde el emisor, pero no se confirma si el receptor lo comprende, por lo que da lugar a errores debido a que no existen preguntas que favorezcan la baja comprensión. Comunicación paralela, en la que existe una respuesta del receptor, sin embargo, este solicita alguna información bajo el supuesto que es necesaria y por ello no se produce una comunicación recíproca auténtica. Y la última es la comunicación bidireccional, que se manifiesta como una verdadera comunicación al evidenciar un intercambio de instrucciones y generar el espacio para que entre emisor y receptor aporten sugerencias o información que promueva la revisión del mensaje enviado por el emisor. Utiliza el feedback, por lo que el receptor debe tener la confianza de cuestionar y aportar información. Tan importante es la comunicación y comprender sus dimensiones que ya en 1968 Watzlawick indicaba que no importa qué haga uno, para intentarlo nadie puede no comunicar. La actividad y la inactividad, las palabras y los silencios tienen el valor de un mensaje. Influye a otros y estos a otros. A su vez, no pueden no responder a estas comunicaciones y comunican ellos también. Para hablar de comunicación efectiva, debemos partir por diferenciar entre los términos de información y comunicación, entendiendo la primera como una simple transmisión de datos, mientras que la comunicación implica un proceso más complejo que genera una respuesta por parte de quien recibe el mensaje. En el ámbito profesional, social y personal, la comunicación efectiva facilitará captar la atención de quien nos escuche, ya que el receptor sabrá que la información que se le está trasladando es concisa y sobre todo beneficiosa para él. Por ello, hoy en día es una clave por excelencia para tener éxito. Para hablar de buena comunicación, esta debe reunir características como escuchar con atención, no acaparar la palabra, evitar interrumpir, utilizar lenguaje propio y moderado, lo cual demuestra educación y el trato delicado hacia las personas. Siendo así, la calidad de la comunicación estará vinculada directamente con la calidad de relación que se desea mantener con las demás personas.
muchos de los problemas a nivel personal y organizacional surgen de la incapacidad para dialogar y relacionarse con los demás. De Gasperín comenta que la razón por la que la comunicación no logra su objetivo no es la falta de comunicación, sino las fallas para realizar la misma, evitando la formación de vínculos entre las personas. Entre los obstáculos que pueden obstruir el proceso de comunicación están las barreras fisiológicas, psicológicas, culturales y semánticas. De estas se derivan también el no escuchar, la ideología, prejuzgar, actitudes negativas, el engaño, el miedo, crítica destructiva, impaciencia y creer que existe una única realidad, la del emisor, entre otras cosas. También es importante tomar en cuenta que según los expertos, el 93% de lo que se expresa se hace sin palabras y solo el 7% restante es a través de la palabra, por lo que la habilidad de escuchar es muy importante para la comunicación y las relaciones humanas. Pareciera que las personas, al escuchar el término feedback, lo relacionan con juicio o castigo, de tal manera que esta mala imagen da como resultado que se evite, al percibirlo como un mensaje negativo. Sin embargo, para mejorar la productividad de la organización, se debe evaluar y revisar las acciones y proyectos a nivel personal o colectivo, aplicando medidas saludables que supongan una oportunidad de crecimiento. En ese sentido, el feedback puede verse como una oportunidad de aprendizaje, de crecimiento y cambio. Es la respuesta que se da o se obtiene después de haber recibido un mensaje y lo que hace dinámica la comunicación entre el emisor y el receptor, entre los cuales se intercambian los roles constantemente. El gurú de la administración, Peter Drucker, indica que la retroalimentación es la clave del aprendizaje constante. Retroalimentar a tiempo a los miembros de un equipo permitirá corregir errores sobre la marcha, evitar resultados inesperados, mejorar el rendimiento y estrechar relaciones entre los líderes y sus equipos de trabajo. Para completar este proceso, las habilidades de comunicación del emisor, así como su actitud, experiencia y conocimientos, afectarán directamente la calidad de retroalimentación de él al receptor. Otros aspectos a considerar son el entorno y factores socioculturales. Para que el feedback o retroalimentación sea efectiva, deben considerarse algunos aspectos. Uno, que sea inmediata, esto es en tiempo real y justo después de que se cometa la falla. Específica, teniendo claridad en lo que se está comunicando. Ofrecer información sobre hechos concretos, sobre sentimientos y emociones. Evitar lo subjetivo. Y directa, es decir, sin rodeos y con la persona únicamente, evitando hacer la evaluación frente a un grupo. Otras características importantes son que debe ser rica en detalles, adaptable a las necesidades del receptor y orientada a promover la reflexión. Por otro lado, es importante reconocer lo que se identifica como retroalimentaciones inútiles, tales como hacer comentarios demasiado generales o vagos, carentes de orientación específica o aquellos centrados en los aspectos negativos. Por otro lado, el feedback no es un monólogo unilateral, un combate, una oportunidad de ataques personales u ofrecer un único punto de vista. El líder debe explicar claramente lo que espera de sus colaboradores, apoyarles en el proceso para alcanzar los objetivos y valorar los aportes y contribución de cada uno de ellos. Se identifican 5 pilares para el feedback adecuado. Estos son que debe ser una herramienta de gestión de personas, enfocarse en lo que se hace y no en lo que se es, basarlo en hechos y datos contrastables, llevar implícito un espíritu constructivo pensando en el futuro y usar adecuadamente las técnicas de comunicación. Esto traerá a la organización claridad entre los colaboradores al saber qué es lo que se espera de ellos. También confianza derivada de las relaciones más estrechas con sus superiores
y mejora continua al identificar oportunidades que les permitan un mayor rendimiento y reconocimiento al tener una valoración adecuada y rigurosa de su desempeño. Como herramienta de motivación, permitirá resaltar aspectos positivos tales como el esfuerzo, intenciones, intentos y ofrecerá oportunidades para mejorar las actividades porque facilita la comunicación y el cambio. Elogie en público, critique en privado. En ese sentido, el reconocer las propias emociones y expresarlas de forma asertiva favorecerá el desarrollo de habilidades de comunicación. La inteligencia emocional y comunicación asertiva. Abordaremos primero aspectos de la inteligencia emocional. Como es bien sabido, la neurociencia ha realizado avances para la comprensión de la inteligencia emocional, integrando los procesos cognitivos y emocionales, por lo que en algunas investigaciones se ha analizado el procesamiento cognitivo de la emoción centrándose en aspectos de la empatía. A pesar del gran interés en temas de inteligencia emocional y su relevancia para diferentes ámbitos de la vida, hoy por hoy persiste el debate en cuanto a la forma de medir inteligencia emocional. Una de las definiciones de inteligencia emocional comúnmente aceptadas es la de Daniel Goleman, para quien la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestros sentimientos, los sentimientos de los demás, motivarnos y dirigir adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y nosotros mismos. Las diferentes concepciones de la inteligencia emocional y su estructura y competencias emocionales han dado lugar a distintos modelos teóricos, los cuales estudian las habilidades del ser humano para procesar información afectiva y consideran la inteligencia emocional como una capacidad cognitiva, respaldada en el potencial real de la persona para reconocer, procesar y utilizar la información con carga emocional. Los modelos de rasgos tienden a ser más integradores, ya que conjugan aspectos relativos a la personalidad, como el optimismo, asertividad o empatía, con factores cognitivos y emocionales como la percepción, asimilación, comprensión y gestión de las emociones. Según Daniel Goleman, no es el cociente intelectual o las aptitudes técnicas que distinguen a un gran líder, sino la inteligencia emocional, la conciencia, la autogestión, la motivación, la empatía y la habilidad social. A lo cual, estas aptitudes pueden ser mejoradas por medio de la persistencia, la práctica y las valoraciones de formadores. Muchos directivos suponen de forma equivocada que el estilo de liderazgo es consecuencia de la personalidad y no una elección de estrategias. Existen entonces 6 estilos de liderazgo básicos, por lo que cuanto más estilos domine un líder, mejor capacidades tendrá. Los estilos de liderazgo pueden ir sobre la línea de estilo autoritario, afiliativo, coercitivo, pionero, democrático y formativo. ¿En qué consiste entonces la inteligencia emocional? La inteligencia emocional comprende entonces la capacidad o conjunto de habilidades del ser humano de percibir, comprender, expresar y gestionar sus emociones y entender las emociones de otras personas. La inteligencia emocional del ser humano incluye habilidades internas relacionadas con el autoconocimiento personal como la motivación y habilidades externas relacionadas con la dimensión social como la empatía. El psicólogo Edgar Thordinke, al hablar sobre la habilidad para gestionar de manera adecuada las emociones, estableció las bases para comprender y dirigir a las personas y actuar sabiamente en las relaciones humanas. Sin embargo, Daniel Goleman afirma que la inteligencia emocional sirve para la toma conciencia de nuestras emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones, acentuar la capacidad de trabajar en equipo
y adoptar una actitud empática y social. En apoyo a la inteligencia emocional, se ha desarrollado las inteligencias múltiples: inteligencia interpersonal, inteligencia lógico-matemática, inteligencia naturalista, inteligencia lingüística verbal, inteligencia visual espacial, inteligencia corporal cinemática y la inteligencia musical. Ahora bien, los elementos de la inteligencia emocional son aptitudes que el ser humano debe habilitar para lograr dominio sobre sus emociones, sus reacciones y sus relaciones con otros. Según expertos en el área emocional, está comprobado que en la vida laboral el manejo adecuado de la información que proporcionan estas fases permiten llegar a estándares de productividad nunca antes alcanzados. Los 5 elementos de la inteligencia emocional se definen como el reconocimiento de emociones en los demás o empatía, el autoconocimiento emocional o autoconciencia, el autocontrol emocional o autorregulación, las relaciones interpersonales o habilidades sociales y la automotivación. Según Natalie Liceretti, el motivo fundamental del aumento de interés en la inteligencia emocional es la crisis de valores. Para lo que la Real Academia Española define las emociones como las alteraciones de ánimo intensas y pasajeras, agradables o penosas, que van acompañadas de cierta conmoción somática. De una forma genérica, puede considerarse la inteligencia como el conjunto de capacidades cognitivas que nos permiten adaptarnos al entorno, resolver los problemas que éste nos plantea y anticiparnos a ellos con éxito. Ahora bien, respecto a la comunicación asertiva, en las organizaciones existen caracteres y rasgos excepcionales de la interrelación de las personas que configuran una estructura de comunicación dentro de ellas, por lo cual se debe comprender el rol de la personalidad sinestésica en las instituciones, así como su aporte en la constitución de una cultura de comunicación asertiva. La sinestesia abre un abanico de oportunidades que brinda a la organización dinamismo, multiplicidad y creatividad, así como la oportunidad de producir resultados beneficiosos en los procesos de comunicación con un rumbo más humanizado y flexible, por lo cual colaboradores de una institución deben estar alineados a la misma causa en ámbitos de identidad, valores y competencias, así como un conocimiento pleno de una visión institucional. Estudios realizados del temperamento advierten que el nivel de actividad sensorial se encuentra entre los 3 rasgos heredados de la personalidad, entre ellos la sinestesia, descrita por los psicólogos como una alteración sensoperceptiva de carácter hereditario. Entonces, ¿qué es la asertividad? Asertividad proviene de la palabra latina asertus, que define la forma de hablar o expresarse en donde la calma y el respeto es la base del diálogo. La persona con asertividad es capaz de debatir y expresar su parte contraria frente a otra, de tal forma que la calma y la educación son las que imperan. Los expertos en comunicación asocian la asertividad a la madurez. Tiene que ver con factores emocionales e intrínsecos de la personalidad. Es además una habilidad social y comunicativa que se encuentra en término medio entre la pasividad y la agresividad. En psicología se considera la asertividad como la conducta que posibilita la disminución de la ansiedad, la defensa de los derechos propios y la habilidad para expresar sentimientos y pensamientos. Actualmente, la asertividad se le conoce como la conducta que permite a la persona expresar adecuadamente sin distorsiones cognitivas o ansiedad. La comunicación asertiva es uno de los 3 estilos de comunicación que conlleva tener la capacidad de poder decir lo que pienso y lo que siento, respetándonos y sobre todo respetando a la persona que tenemos delante. Esto
es el estilo ideal de comunicación. La comunicación asertiva es una herramienta que favorece la comunicación eficaz entre interlocutores. Podemos mencionar 7 técnicas para garantizar la comunicación asertiva consideradas con la base de una buena comunicación. La técnica del acuerdo asertivo, la técnica del disco rayado, la técnica del aplazamiento asertivo, la técnica del banco de niebla, la técnica de la pregunta asertiva, la técnica de ignorar y la técnica para el cambio. Y a su vez, existen 3 tipos de comunicación básicas, que es la pasiva, la asertiva o agresiva. La comunicación asertiva, como una habilidad social de relación, es una forma de expresión consciente mediante la cual se manifiestan las ideas, deseos, opiniones, sentimientos o derechos de forma congruente, clara, directa, equilibrada, honesta y respetuosa. Finalmente, ¿qué significa ser asertivo en la comunicación y su influencia en las relaciones humanas? Como hemos visto, comunicarse asertivamente implica establecer relaciones con conductas honestas, respetuosas y positivas. Cuando se interactúa con otra persona, significa tener la habilidad para transmitir y recibir los mensajes, sentimientos, creencias u opiniones propios o ajenos de una manera honesta, oportuna y respetuosa, para lograr como meta una comunicación que nos permita obtener cuanto queremos sin lastimar a los demás. Esto es además empatía. Se conoce que existen 2 áreas básicas en la vida del ser humano: la familia y el trabajo. Y la forma de enfrentarse a ellas también revela su grado de asertividad. En la relación íntima con la familia y en el amor, el propósito debe ser la franqueza, la comunicación y el compartir todo el ser emocional de uno. En el trabajo, el énfasis asertivo es exactamente a la inversa. La actuación viene primero, los sentimientos después. En los sentimientos que expresa el individuo, se da mayor énfasis a la adaptación que a la franqueza. Es por ello que el trabajo se convierte en extensión de uno mismo y expresión de sí. A esto se añade el estilo, el ritmo, la velocidad, el modo peculiar de enfrentarse a los demás. Por lo tanto, la identidad corporativa aumenta la motivación entre los seres humanos a través de la creación de un sentimiento de pertenencia. La comunicación debe ser de manera asertiva, es decir, de manera oportuna, respetuosa y con quienes corresponda, velando por el bien común. Es por ello que la comunicación asertiva, sin una inteligencia emocional, no es efectiva. En la actualidad, la comunicación institucional se ha convertido en uno de los elementos estratégicos más importantes de las organizaciones. La comunicación institucional es, en esencia, un proceso de diálogo entre la institución y sus públicos, es decir, es el medio por el cual las instituciones manifiestan su identidad, la manera que cuentan lo que hacen y cómo se proyectan a sí mismas hacia el exterior. Según Dolphin, es en esencia el proceso que traduce la identidad en imagen y funciona solamente cuando la identidad e imagen coinciden. La comunicación institucional, entonces, es una base sobre la que se apoya la comunicación de toda institución, sean comerciales o sin ánimo de lucro, de una forma organizada por sus representantes y dirigida a las personas y grupos del entorno social en el que se desarrolla su actividad, cuyo objetivo es establecer relaciones de calidad entre la organización y esos grandes públicos con los que se relaciona. Con ello, se hará conocer socialmente, proyectará una adecuada imagen pública, buscará primordialmente comunicar la personalidad de la institución y los valores que la fundamentan. Los objetivos de la comunicación institucional apuntan hacia la construcción de una imagen limpia, responsable, unificada, que genere admiración, confianza y fidelidad en sus públicos receptores a quienes se dirige, o sea, a todos aquellos individuos que de una u otra forma se relacionan con la organización o tienen conocimiento de ella. Por lo tanto, es fundamental que toda organización conozca cómo se conforman esos públicos, cuáles son sus intereses y de qué forma se relacionan con la misma.
ya que esto condiciona la planificación y acción comunicativa y orienta los esfuerzos a comunicar la identidad de forma coherente y distintiva. La comunicación dentro de una organización puede ser interna o externa. La comunicación interna se centra en facilitar el flujo de información entre los distintos colaboradores y directivos de la organización. Se encarga de plasmar la identidad de la institución en cada uno de ellos. Mientras que la externa busca crear credibilidad y demostrar relevancia y transmitir empatía. Entonces, internamente, se busca establecer buenas relaciones entre los colaboradores de la institución en las que se debe priorizar el conocer la propia identidad y para esto se hace uso de diferentes medios que faciliten la transmisión de mensajes para mantenerles informados, integrados y motivados, lo cual contribuye y repercute en su trabajo y en el logro de los objetivos organizacionales. Sin una comunicación interna adecuada, no se da una comunicación externa efectiva. Esta comunicación suele darse a través de reuniones, intranet, emails, eventos sociales, chats internos, redes sociales corporativas y comunicados escritos, entre otros. Por otro lado, la comunicación orientada hacia afuera de la institución se refiere a la información que la organización distribuye al público externo, con el objetivo de promover la organización hacia sus diferentes públicos para que asocien los rasgos de identidad real a una reputación positiva. Tiene como objetivo mejorar la imagen de marca y está vinculada a las relaciones de la empresa con el resto de grupos de interés. Según Saladrigas, existen 3 elementos importantes de la comunicación externa. Merecer credibilidad. La mentira y la sospecha anulan el proceso de comunicación. Entonces, el mensaje que se emite debe ser creíble. En este sentido, es conveniente valerse de avales positivos. Estos representarán una garantía para la opinión pública. 2. Demostrar relevancia por medio de un discurso no solo claro y creíble, sino también significativo, es decir, que aporte algo nuevo e interesante para el público. Número 3. Transmitir empatía. Sabemos que la frialdad y el anonimato hacen imposible la comunicación. Por lo tanto, el público deberá notar que la institución escucha, se preocupa, comprende sus problemas y sobre todo que intenta hacer algo por resolverlos. Requiere de una debida planificación que transmita lo que la organización dice, lo que hace o proyecta al exterior, lo que sus miembros dicen o hacen y lo que aportan sobre ella los actores sociales con los que se relacionan, incluidos los medios de comunicación. Existen muchos medios y canales disponibles, ya sean escritos, orales o tecnológicos. Las nuevas tecnologías han abierto la puerta a una variedad mucho más amplia. La elección del canal efectivo deberá ser enfocada en función del segmento a quien se dirija la comunicación. Comúnmente se utilizan notas de prensa, comunicados, publicidad y promoción, web corporativa, blogs, redes sociales, boletines digitales, mensajes y llamadas telefónicas. Se podría decir entonces que la comunicación externa es una vital herramienta para las organizaciones en función de sus objetivos de darse a conocer, por un lado, no solo su esencia y personalidad para generar una imagen positiva, sino que por el otro lado tiene un alto carácter comercial. Y para situarnos, podríamos decir que dentro de la comunicación externa se engloban las tareas de marketing, el cual es un conjunto de estrategias y acciones que crean, comunican y entregan valor a los públicos consumidores con el objeto de generarles satisfacción, así como beneficios a la organización. Expertos como Kotler y Keller se refieren a las comunicaciones de marketing y la definen como el medio por el cual la empresa intenta informar, convencer y recordar directa o indirectamente sus productos y marcas al gran público. En cierto modo, se podría decir que las comunicaciones de marketing representan la voz de la marca y posibilitan el diálogo y la creación de relaciones con los consumidores. Para ambos expertos, la mezcla de comunicaciones de marketing está integrada por 6 tipos de comunicaciones principales: publicidad, eventos y experiencias, relaciones públicas, marketing directo y venta personal y promoción. La promoción, como una de estas acciones mercadológicas, tiene como objetivo influir en las actitudes y comportamientos del público objetivo a favor de los productos o servicios de la organización que los ofrece, así como también informar, persuadir y recordar al cliente la existencia de los mismos. La promoción se vale de un conjunto de herramientas como la publicidad,
la promoción de ventas, las relaciones públicas y el marketing directo, las ventas personales y los eventos y experiencias para lograr los objetivos. Pero, ¿cómo hacer uso de esta valiosa herramienta como estrategia de marketing para la captación y crecimiento estudiantil universitario? Pues es bien sabido por todos los que nos dedicamos al marketing educativo que la captación de estudiantes es una tarea compleja, por lo que es necesario, antes de realizar cualquier acción, conocer la propuesta académica, conocer los públicos objetivos, definir y tener claridad con los objetivos, reconocer las fortalezas y diferenciadores que nos hacen únicos, establecer las estrategias, los medios y los canales por medio de los cuales llevaremos el mensaje a nuestros públicos objetivos, planificar y desarrollar un plan de acción. Al tener definidas las actividades a realizar durante la promoción, es necesario comprender que debemos estar siempre innovando. Nuestras estrategias deben de ser flexibles para que puedan adaptarse a las nuevas tendencias de comunicación y formas de relaciones de las nuevas generaciones. Hay que estar en la búsqueda constante de ideas novedosas, viables y con fundamento que generen experiencias nuevas, ya que eso causará recordatorio de marca. Algunas de las actividades que se realizan comúnmente como estrategia de promoción son actividades que van dirigidas a centros educativos con el objetivo de informar la oferta académica y orientar a los futuros estudiantes a la hora de elegir su futuro profesional. También programas dirigidos a directores y orientadores, alumnos y padres de familia. En fin, todas las actividades que se generan con fines de promoción deben buscar la captura de datos a los que debe dar un seguimiento y cuidado especial para continuar con el proceso de reclutamiento hasta convertirle en estudiante de nuestra institución. En las instituciones no siempre es fácil dar o recibir feedback, porque quien lo recibe y quien lo da deben estar abiertos a recibir la información como una oportunidad de crecimiento y saber que los errores no deben ocultarse, pero tampoco ser castigados. Consecuentemente, debemos estar abiertos a buscar esa inteligencia emocional que nos lleva a conjugar de manera positiva la empatía y las emociones hacia objetivos y metas, que permitan mantener la motivación y establecer esa atención en contra de los obstáculos a nivel institucional. Es por ello que las estrategias de comunicación son el principal medio con el que cuenta una organización para posicionar su marca en la mente de los colaboradores y del público objetivo, y de esta manera convencerlos de ser su mejor opción. Concluyendo que la comunicación interna de toda institución es un eje estratégico que atraviesa transversalmente y que afecta a los diversos elementos, estructuras y procesos de la organización, por lo que la gestión de comunicación en las instituciones supone una participación activa de todos sus colaboradores. Recomendaciones. Podemos recomendar que como apoyo a la comunicación efectiva, debemos servirnos de la técnica del feedback como un espacio de mejoramiento continuo del desempeño, alejado de los mitos que alrededor de él se han creado. Todo proceso formativo nos ayudará a entender el camino que enfrentamos en función de nuestra inteligencia emocional y de qué manera podemos influir de un modo adaptativo e inteligente tanto sobre nuestras emociones como en nuestra interpretación de los estados emocionales de los demás y poder influir en ellos de forma asertiva. Finalmente, en una institución educativa es necesario no perder de vista la poderosa herramienta de la comunicación externa para los efectos de promoción estudiantil. Por lo tanto, es necesario trabajar internamente en la identidad institucional para que ésta sea proyectada al público objetivo.